Bueno, acabo de ver el primer capítulo de la segunda temporada de Los Anillos de Poder y aquí te voy a dar mi impresión, mi opinión y voy a criticar la serie en base al análisis de los puntos más importantes de este primer capítulo. Con el tiempo te estaré trayendo la crítica del capítulo 2 y 3, pero a su debido tiempo. Y lo primero a decir de este primer capítulo es que no me gustó. Este primer capítulo muestra que la segunda temporada va a seguir contando una narrativa mediocre, aislada del canon de Tolkien, y que su narrativa es incoherente, no tiene sentido y que sigue siendo una historia aburrida. Y para que entiendas el porqué de mi opinión negativa a este capítulo, voy a hablar de las escenas más importantes en las que me voy a concentrar en este análisis, por lo que este video va a tener spoilers de ese primer capítulo, así que advertido y advertida de lo que voy a contar en este video. Pues siéndole sincero, no se pierde de mucho. Bueno, el capítulo se divide básicamente en tres tramas, la de Sauron, la de Rhûn y la de los Anillos de Poder, que va a ser la que más voy a comentar por los errores de guión que tiene. Empezando con la trama de Sauron, que es la menos problemática y, siendo sincero, es lo que se puede rescatar de este primer capítulo. Realmente al inicio me gustó esta primera escena donde Sauron, después de la derrota de Morgoth, quiere volverse el líder de los orcos y ser el nuevo Señor Oscuro. Aquí vemos un nuevo rostro de Sauron, el nuevo actor lo hace muy bien y esta nueva apariencia es interesante para una figura como Sauron. Luego vemos cómo Adar le da muerte aparentemente a Sauron y luego vienen las secuencias en que Sauron con el tiempo va resurgiendo. Esa primera escena, esa primera secuencia me gustó y tuve esperanza de que el primer capítulo iba a ser bueno. Después vemos cómo Sauron resurge y toma la apariencia de un hombre, la de Halbrand, y luego se dirige a las tierras del sur donde se encuentra un grupo de personas que ha sido saqueada por los orcos y van hacia el mar. Ahí vemos entonces por qué Sauron en la primera temporada está en el mar, se encuentra con Galadriel y bueno, todo lo que vemos en la primera temporada. Después entonces vemos que Sauron, después de que lo descubren en Eregion, va a Mordor y se hace pasar de nuevo por Halbrand y Adar allí lo captura. Se entiende que el plan de Sauron es que Adar ataque Eregion y que así enfrente a los orcos con los elfos. Pero bueno, eso después se puede discutir un poco más. Bueno, como la trama de Sauron es la menos problemática, podemos pasar a la siguiente que, bueno, básicamente esta trama de Rhûn, de Gandalf y la Pelosa es básicamente vergonzosa. O sea, es tonta, ridícula, da pena ajena o se vuelve una comedia involuntaria. Bueno, esta trama es la más aburrida porque le dedican mucho tiempo, por ahí unos 20 minutos a esta trama, pero no avanza, no explican nada, los diálogos son tontos, no lleva nada. Vemos que este Gandalf, que la serie se encarga de decirnos que es Gandalf, pero a la vez no lo dice de manera explícita, pues que tiene sueños con una vara, la vara de Gandalf, y que está buscando unas estrellas. Después vemos que las encuentran, pero no pasa nada, no se explica nada, y es simplemente unos diálogos que van precisamente en círculos como los personajes y no avanza nada. Pero en lo que me voy a enfocar en esa trama de Rhûn es en esto que es lo más ridículo que he visto en mucho tiempo y lo que me dio vergüenza ajena y lo que me dio risa siendo una comedia involuntaria. Y si esta trama era de lo más aburrida y de lo que no causaba interés, luego se pone peor cuando llega la siguiente Pelosa o la amiga del hobbit Nori y no saben que alguien los está persiguiendo, tanto Gandalf como la Hobbit, y al final para capturar a quien lo persigue pues le ponen una trampa y aquí vemos lo ridículo que es porque están en un desierto. Y es ridículo porque están en un desierto por lo que pueden ver quién los está persiguiendo a la distancia. Pero bueno, suponiendo de que no lo pueden ver, ponen una trampa, siendo un desierto, un paraje amplio, es ridículo poner una trampa y que precisamente la persona pase por ahí y que la puedan capturar. Pero bueno, suponiendo de que tienen la suerte de que esa persona va a pasar por ahí, le ponen una trampa de lo más ridículo y es que ponen, como ven aquí, una cuerda improvisada a ras del piso y sostenida por dos piedritas. Lo que puede pasar coherentemente, es decir, con lógica, es que la persona que pasa por ahí pisa la cuerda, por lo que no pasa nada. O si se tropieza con la cuerda, pues quien viene caminando lleva más fuerza y va a patear la cuerda y la va a lanzar lejos. Pero no, esta cuerdita sujeta con dos piedritas hace tropezar a la persona que lo está persiguiendo. ¿Y quién lo está persiguiendo? Pues la Hobbit. Y ahí pues la trama se vuelve más tonta, más aburrida y bueno, no lleva a nada. Pero y pasando a la tercera trama, que es la más importante, pero que para mí es la peor, se encuentra más problemas de guión, donde hay más sinsentido y es de lo que adolece la trama de esta serie.
Recordemos que la primera temporada termina que se acaban de forjar los 3 anillos de poder. Lo siguiente que vemos de esta historia es que Galadriel está persiguiendo a Elrond porque Elrond está llevando los anillos y ella como que los quiere obtener. Elrond, después vamos a ver, es que se los va a llevar a Gil-galad. Pero después vemos que también Galadriel se los pensaba llevar a Gil-galad. Entonces, ¿por qué Galadriel le quería quitar los anillos a Elrond cuando los dos tenían el mismo propósito? Es un sinsentido que vemos y ponen escenas sin ningún objetivo, sin ninguna lógica. Mientras uno está viendo el capítulo, uno no entiende por qué pasa lo que está viendo en pantalla. Bueno, siguiente escena, vemos que Galadriel llega ante el rey Gil-galad en Lindon y llega muy furiosa y muy enojada porque no le pudo arrebatar los 3 anillos a Elrond. Pero ahí nos enteramos que Elrond alcanzó a contarle toda esta trama de Galadriel al rey Gil-galad y que había una persona que había engañado y que Galadriel no les había informado bien sobre este personaje. Allí Gil-galad reprende a Galadriel y que realmente no entiende sus intenciones, que les está mintiendo y que les dé información sobre esa persona. Y allí pues Galadriel por fin les revela que era Sauron y que se dejó engañar y que bueno, que lo siente mucho. Y entonces allí Gil-galad dice que si esa persona era Sauron y que gracias a él construyeron los anillos de poder, entonces que esos artefactos eran peligrosos, concordando con la intención de Elrond de que esos anillos no se usaran. Pero después Gil-galad dice que quizás esos anillos sí les puede servir porque son poderosos y que les ayuda a los elfos a mantenerse en la Tierra Media, ya que si los elfos no estuvieran en la Tierra Media, pues caerían en manos de Sauron. Pero aquí lo ridículo es que tanto Gil-galad como Galadriel dicen que no, que los anillos hay que usarlos, sea como sea, y Elrond toma la postura contraria y dice que no, que por ningún motivo estos anillos se tienen que usar porque fueron tocados o fueron influidos por Sauron. Y lo gracioso es que el debate entre los seres más sabios de la Tierra Media simplemente se pone en una riña de niños, de que unos quieren una cosa y el otro no, y simplemente no se ponen a dialogar o pensar realmente qué significan estos anillos, cómo usarlos bien, si no. Bueno, los que quieren usarlos pues repensar muy bien porque fueron influidos por Sauron. Elrond también pensar de que bueno, qué pasaría si lo pueden usar, pero no, los dos bandos se vuelven tan radicales en su postura que se vuelve una riña ahí ridícula que lleva a que Elrond haga algo realmente impensable y tan ridículo, tan sin sentido, y es que vemos que Elrond es tan radical en su postura de que no se usen los anillos sino entregárselo a Gil-galad o a Galadriel que decide pues se lanza desde el cantilado, se lanza al vacío para que no obtengan los anillos. Es decir, hasta ese punto es tan absurda y tan infantil la discusión que están teniendo ahí. Pero Elrond no solo sobrevive, sino que se va nadando hasta otro puerto que queda a varios kilómetros, pero no, aquí simplemente me pareció tan ridículo lo que acaba de pasar que no me lo podía creer y que no, cuando la discusión de los anillos debería de ser una discusión sabia, intelectual, interesante, como lo escribiría Tolkien, no, es una riña de niños y que son tan radicales las posturas, sin explicarlos bien, que Elrond termina dándose, pues bueno, al final sobrevive y bueno, no le pasa nada y se va nadando hasta donde Círdan, como vamos a ver en la siguiente escena. Y bueno, después nos muestran los puertos grises que, bueno, con el tiempo puede ir creciendo, pero nos muestran que solo los puertos grises donde vive Círdan, uno de los elfos más antiguos de la Tierra Media, y que solo es un poblado como de 2 o 3 casas. Bueno, siempre muestran una sola casa, que es donde construyen los barcos, y luego es donde Círdan va a hablar con Elrond. Y bueno, y se muestra a Círdan como muy sabio, como muy eminente. Pero de nuevo este capítulo adolece de diálogos tan sosos, tan tontos, tan pretenciosos, pensando que son profundos, pero no, son muy tontos. Cuando es una carpintera, está pues haciendo labores de carpintería y dice que su trabajo es perfecto, y Círdan dice no, la perfección está en Valinor. Y es como, bueno, eso parecería que es sabio o es importante, y bueno, es un diálogo ahí muy a la ligera que para los guionistas pues es muy sabio. Entonces vemos que Elrond sobrevivió a la caída y pudo nadar, o bueno, se supone, y llegar a los puertos grises donde está Círdan. Y bueno, entonces Elrond le pide consejo a Círdan, porque es uno de los elfos pues, más sabios, más antiguos, qué hacer con esos anillos que fueron influidos por Sauron. Y entonces Círdan dice que, bueno, aquí está una de las ideas más tontas, bueno, y también anti-Tolkien, por así decirlo,
cuando Círdan dice que Celebrimbor siempre quiso crear objetos de mucho poder que influyera en la mente de quien poseyera esos objetos. Es decir, que ya Celebrimbor realmente fue el de la idea de que los anillos de poder influyeran en la obsesión de los portadores. Y entonces Círdan dice que no es obra de Sauron, sino obra de Celebrimbor, cuando esto pues no tiene sentido. Pero al llegar a esa conclusión, Círdan dice que bueno, vamos a destruir o desaparecer los anillos, y dice que en esa bahía se encuentra una grieta o un abismo que nadie conoce, que nadie sabe dónde está, que solo Manwë, el rey de los Valar, podría saberlo, pero dice que no, que él le va a ayudar a desaparecer los anillos. Y al instante Círdan coge una barquita y simplemente va a ir a buscar la bahía. Y nos damos cuenta que dicha bahía o dicho abismo o dicha grieta desconocida pues estaba a unos metros de donde ellos están hablando. Y esto fue también lo más ridículo que pasa en el capítulo. Es decir, que por eso Círdan le ayudan al instante, porque ese dicho abismo del que nadie puede saber algo, o del que nadie puede recuperar algo que se lance ahí, pues estaba a unos metros de donde ellos estaban hablando. Y entonces Círdan va a tirar los anillos, pero al final vemos que los anillos de poder son más peligrosos o tienen una influencia tanto como el anillo único, porque Círdan antes de lanzarlos pues ve los anillos y como que se obsesiona con ellos, y los anillos lo atrapan. Y entonces esto es como ¿qué? Pero si esto solo pasa con el anillo único, porque el anillo único tiene el espíritu de Sauron. Estos anillos de poder no tienen ese efecto, al menos como lo escribió Tolkien. Pero bueno, aquí simplemente van inventando las cosas ahí y van improvisando con esta historia, que por eso para mí cae en el ridículo. Escenas antes, algo que también fue un sinsentido, un ridículo, es que cuando Elrond se tira del acantilado, Galadriel dice que él no murió, y sino que él debe de ir a buscar a alguien sabio, y entonces dice que no, que debe de estar donde Círdan. Por lo que aquí Galadriel pues es muy adivina y simplemente conoce realmente cuál era la pretensión de Elrond. Y después vemos que llegan a los puertos grises, y Galadriel incluso ya sabe dónde está Elrond, dónde está escondido, cuando previamente está actuando según una suposición, según una adivinación, pero ya sabe dónde está Elrond y va a la casa, y precisamente ahí está Elrond sentado. Pero ¿por qué llegan a esa conclusión? Porque los personajes hacen lo que hacen, porque dicen lo que dicen, y es de nuevo un sinsentido. Entonces volvemos con Círdan, de que al ver los anillos dicen que no, que los anillos son buenos, cuando estaba decidido a desaparecerlos o a destruirlos. Y lo gracioso es que ya cogió uno, es decir, que ve que los anillos son importantes y se toma uno para él y lleva los otros dos a Gil-galad. Pero él ya tiene el suyo y no se sabe por qué escogió ese en particular, y los demás pues empiezan a coger los anillos. Lo gracioso es que los anillos se caen, y Galadriel también, sabiendo que son importantes, pues se coge uno para ella, y Gil-galad, viendo que ya solo faltaba uno, pues se pone el que sigue. Entonces es gracioso que la elección de los anillos de poder, de por qué a cada uno le corresponde cada anillo, pues esto aquí no lo desarrollan, cuando debe ser un evento o una escena muy importante, debe ser una explicación que se debe de hacer de manera profunda, de manera interesante y lógica. Pero no, aquí simplemente van cogiendo los anillos pues porque sí, y entonces lo toman sin explicación de por qué ese anillo le corresponde a cada persona, sino que cada uno pues cogió el que le tocaba, o el que no estaba teniendo dueño. Y entonces eso también me dio mucha risa, y es de nuevo una trama o una narrativa que cae en el absurdo. Y finalmente vemos que cuando se ponen los anillos pues todo empieza a florecer, y estos dos árboles se iluminan, y lo que faltaba es que saliera un arco iris, como diciendo pues ya llegamos a la felicidad, etcétera. Y entonces aquí también la magia o el poder de los anillos, o la magia que tiene el sentido en la Tierra Media o para Tolkien, aquí lo hacen de manera muy burda, de manera muy visual, muy explícita, cuando todo es sutil, cuando todo pues lleva su tiempo. Pero aquí no, aquí tienen que decirle al espectador, como creen al espectador tonto, pues que no, que la magia es así. Lo curioso es que vemos cuando llegan a Lindon pues está todo lúgubre, el cielo está nublado. Pero antes, cuando Galadriel estaba persiguiendo a Elrond, veíamos que están llegando a Lindon, pero todo es muy colorido, todo es muy llamativo, muy vivo,
pero y entonces a la siguiente escena pues todo estaba muy lúgubre. Entonces, bueno, aquí incluso hay incoherencias en las secuencias. Lindon parece como un paraje élfico muy vivo, pero después nos dice que está muriendo y se ve lúgubre. Y bueno, esto es un poco porque este capítulo no me gustó. Sigue adoleciendo de los errores de guión, de la absurdez de esta historia, de esta serie. Y bueno, sigue siendo más de lo mismo, aunque hayan algunos detalles que están bien hechos, pero en general no, sigue siendo el desastre y sigue adoleciendo de un guión horrible. Pero dime tú qué te pareció y dime en los comentarios qué piensas. Entonces nos vemos en el siguiente análisis de los siguientes capítulos.